Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Expresión Univa, una producción de la Universidad del Valle de Temajac. Mi nombre es Miguel Camarena Agudo y hoy tengo el gusto de compartir cabina con Carolina Palacios, que está en las cámaras, también con Kevin Cortés y Liz Cruz, que está en los controles. Un agradecimiento especial para ellos que hoy están aquí echando ahora sí que el espaldarazo. Y bueno, también agradecer a Alejandra Reyes, que es la productora de este programa, que como bien ustedes saben, se transmite en Ágora y bueno, se reproduce en YouTube y en Facebook. También en Spotify y otras plataformas. Pero bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que se presta al contexto político que está viviendo nuestro país y digamos a la importancia también de un suceso que pronto se estará dando. Tenemos la presencia del maestro Alejandro Verduzco Mendoza. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Miguel, gracias, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por su tiempo, maestro. El maestro Alejandro Verduzco Mendoza es maestro en dirección de marketing, actualmente es director de la agencia Strategic, brindando asesoría y consultoría en mercadotecnia, publicidad y relaciones públicas. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas. Ha sido reconocido por el Instituto Mexicano a la Competitividad como colaborador estratégico en indicadores de transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas. Cuenta con 20 años de experiencia como docente y desde hace 4 forma parte de la comunidad Univa en el área de posgrado. Pues maestro, bienvenido de nueva cuenta. ¿Cómo está? Pues muy bien, gracias. Pues todavía con mucho calor, Miguel, sí, pero mira, yo teniendo... y no nomás calor político. Decía Jorge Ibargüengoitia, que en paz descanse, decía él que le costaba mucho trabajo las cámaras y se prenden esas lámparas que inmediatamente uno siente calor, ¿no? Pero en este contexto, ahora sí que está ardiendo todo, ¿no? En este momento, el tema político, el tema ambiental, etcétera. Pero lo que nos compete hoy es el tema político. A ver, maestro, ¿qué opina? ¿Cómo ve? Denos un panorama o denos ahora sí que un oteo de este bosque político que estamos viviendo como país y cómo usted ve, cómo está viendo ahorita el movimiento y las dinámicas políticas del país. Híjole, pues mira, me gustaría arrancar comentando pues, lo que pasó lamentablemente ayer en Nuevo León, allá en Monterrey, del colapso del escenario, ¿verdad?, de Jorge Maínez ahí en uno de sus cierres de campaña. Es muy lamentable, ¿no? Porque pues, hubo heridos, fallecidos, ¿no?, según las autoridades. Y pues bueno, de cara al 2 de junio yo creo que esto nos viene a poner de luto nacional, mano, ¿no? Porque realmente pues es una tragedia, ¿no, Miguel? Sí. Y pues bueno, si nos vamos a los datos que aprobó el Consejo del INE a nivel nacional, pues se van a elegir más de 17,000 cargos públicos. O sea, realmente el hablar de mercadotecnia política, realmente eso lo va haciendo un poco más complejo, ¿no? Por la cantidad de propaganda política, proselitismos y acciones de marketing. Pues realmente esto, los mensajes, si hablamos técnicamente, pues es el gran reto tanto del INE en la promoción del voto, decir cómo se va a votar, cuándo se va a votar, y por el lado de los partidos políticos, pues cómo el votante o el ciudadano vamos a identificar los candidatos, cuáles van a ser sus funciones de un presidente, de un senador, de un diputado local o federal. Obviamente se eligen 9 gubernaturas a nivel nacional, ¿no? Entre ellas Jalisco. Sí, claro. Y pues bueno, ¿no? Se renuevan 125 presidencias municipales en Jalisco, regidurías y obviamente síndico municipal. Prácticamente todo el estado, ¿no? Todo el estado. Sí, todo el estado. Todo el estado, ¿no? Entonces, creo que el gran reto, pues bueno, el votante, ¿no? Cómo identificar las coaliciones, ¿no? En Jalisco tenemos, además, por dar el ejemplo de PRI, PAN y PRD, tenemos, y por otro lado Morena, PT y Verde Ecologista. En esa coalición, pues ellos también tienen el partido de Hagamos y Futuro, que son los partidos locales, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos que tienen los partidos y los ciudadanos, de poder entender cómo están conformadas las coaliciones. Y bueno, por el otro lado, pues Movimiento Ciudadano, ¿no? Que va solo en esta contienda. Yo creo que es uno de los grandes retos que en estas semanas se ha visto, ¿no? Para poder diferenciar las coaliciones, los candidatos, sus propuestas, ¿no? Sí, que digo, a mí algo que me ha llamado mucho la atención es como,
antes hablábamos de una congruencia política o de políticos congruentes y hoy se pintan, yo diría, estamos en la época del chapulineo partidista, ¿no? Antes Claro. veías a alguien pintado de tricolor y ahora lo ves de azul y blanco y luego otros ya los ves de naranja y me parece interesante, digo, en algo yo creo que no se equivocó Fukuyama cuando dijo que después de la caída del muro de Berlín había sido el fin de las ideologías. Yo no creo tan cosa, pero en ese tipo de cosas me parece que sí aplica. Oiga, maestro, yéndonos un poquito a cuestiones más académicas para también darle también una sacudida a este asunto, de una peinada al asunto del contexto político actual. ¿Cuáles serían las diferencias para los que nos escuchan y que a lo mejor no tienen muy sabido el tema de una mercadotecnia enfocada a lo político? ¿Cuáles son, digamos, las diferencias entre una mercadotecnia comercial y una política? Mira, esa es una pregunta muy interesante y me gustaría partir de esto. Uh-huh. La mercadotecnia está inmersa en todo, ¿no? En la iniciativa Sí, privada, claro. en lo empresarial, en lo gubernamental, en lo político, en lo religioso. Sí, totalmente. En las universidades, las academias, en organismos públicos, no gubernamentales, pues realmente el marketing está inmerso en todo, ¿no? Si habláramos de un modelo, por ejemplo, de Philip Kotler, ¿no? Que nos habla de las 4 famosas P de los fundamentos de marketing, pues hablamos de estrategias que se hacen de producto para el diseño y creación de nuevos productos, precio, fijación de precios con base en valor, competencia, costos, y luego pasas a una estrategia de distribución o plaza, ¿no? Para dónde vas a poner el punto de venta, Uh-huh. ese producto, ¿no? Y la última es la estrategia de comunicación y promoción, ¿no? Entonces, si lo viéramos de un punto de vista comercial, como tú lo comentas, pues ese modelo pues aplica 100%, ¿no? Cuando hablamos de marketing político, se utilizan las P's del producto, porque acuérdate que también las personas y los partidos políticos son un producto desde el punto de vista de marketing, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Si tienes a Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo, pues son un producto, ¿no? París es un producto, ¿no? Que es un lugar, ¿no? Claro, entonces claro. realmente producto desde el punto de marketing prácticamente es todo, ¿no? Entonces en marketing político el producto podría ser el candidato o la marca, ¿no? Citaba yo en una columna. Ajá. Donde realmente los votantes, ¿por quiénes vamos a votar? Si por el candidato o la marca de partido, o por importante. Ambos, ¿no? Entonces, esa es parte de las interrogantes, que todo este proceso lo vimos en los debates, el neuromarketing, cómo aplica, cómo reaccionan las personas, los votantes ante los mensajes, los colores, los gestos, ¿no? Y las omisiones o errores que hay de volteando pancartas, todo eso tiene una reacción, ¿no? Entonces, específicamente yo en marketing político te diría, hay que hacer un marketing estratégico enfocado a un marketing analítico, ¿no? ¿Qué analizas ahí? Pues los FODAs, ¿no? Fortalezas, tienes las debilidades, las oportunidades y todo lo que te conlleva ese FODA, ¿no? Entonces, eso lo hacemos. Luego viene un marketing estratégico, pero ya más enfocado a cómo está la competencia, ¿no? Ese benchmarking, cómo va, quién va más arriba en las encuestas, quién trae una mejor propuestas claras, y por último pues el marketing operativo, ¿no? Ya utilizando todas las estrategias de comunicación como la promoción, la propaganda, la publicidad, las relaciones públicas, proselitismo, y todo eso, ¿no? Entonces digo, la gran diferencia es de lo comercial es que se busca un fin lucrativo o económico, y se agarran esos modelos pero basados para marketing político, donde más bien es vender una ideología política, ¿no? Acá vendes productos y servicios, claro. Repito, con fines de lucro, y acá lo que quieres promover es una ideología política, ¿verdad? Una expresión política, ¿no? Sí, claro. Ahí había un poco esta Xochitl, bien en el último debate, que hacía mucho hincapié en el ateísmo, el supuesto ateísmo de, digo, a mí no me consta pues que sea atea, ¿no? Pero de Sheinbaum. Y ella decía, bueno, ¿tú qué no crees en Dios? Y yo decía, que además es una falacia ad hominem, ¿no? Descalificas a tu oponente por alguna cuestión subjetiva, no por argumentos. Entonces yo decía, pero qué interesante, por ejemplo, en un foro como este, y en un país que tiene una tendencia a cierta predisposición o a cierta referencia religiosa, principalmente o predominante,
y que digas tú, por ejemplo, eso, ¿no? En un debate, ¿no? Es decir, que hagas mucha hincapié o énfasis en tú no crees en Dios, por ejemplo, ¿no? Recuerda, hay un modelo, hablando técnicamente, sí, como sí, dices, sí. como Alejandro Lerma lo cita mucho en su libro de Marketing Político, que cuando hablamos de inteligencia política o ingeniería política, tenemos acciones, Miguel, antes de una elección, durante la elección y después de una elección. Sí, claro. Entonces, previo a esa elección, pues, ¿qué es lo que buscan los candidatos? Pues obviamente en este caso, lo que bien citas, pues es como tratar de desgastar la imagen del oponente, ¿no? Y son parte de esas estrategias del cuarto de guerra que bien comentamos de repente en estos rollos, ¿no? Sí. Y fíjese, un poco ya yéndonos a la segunda pregunta, en ese sentido, ¿cómo se realiza esta segmentación, pues, del electorado? O en este caso no habría una segmentación, digamos, metodológicamente hablando, del electorado en relación al voto. Sí, mira. O sea, yo no pienso que más bien ahí lo que tú quieres es avasallar, ¿no? Ahí, no, jóvenes, adultos, tercera edad, mujeres, niños, lo que sea. Pienso yo que un político, en este caso, por ejemplo, que va a la presidencia, no busca pegarle a un solo segmento, o sea, ahí como, aquí está la riqueza, aquí está el fuerte. Mira, yo empezaría definiendo primero el objetivo de cada campaña, ¿no? Digo, sin nombrar partidos para no caer en susceptibilidades. Sí, claro. Hay campañas o hay partidos que buscan que, pues bueno, yo creo que la mayoría, pues buscar ganar una elección al cargo que sea, es el ¿no? fin. Pero ya siendo más realistas, hay otros que buscan más afinidad, generar más fidelidad de los votantes, otros inclusive conservar su registro, y eso es parte de su objetivo, ¿no? Sí. Entonces, si tú me dices, oye, segmentar, híjole, la segmentación en una campaña electoral es muy importante, porque te pongo el caso de Maynes, ¿no? O sea, Maynes, creo desde un principio definió su segmento ir al joven, a los ¿no? jóvenes, claro. A esa generación que está en las universidades, que está en las preparatorias. Bueno, te lo comento, yo tengo una sobrina de 3 años que ya canta el jingle de la campaña de Maynes, ¿no? Tengo una hija de 15 años y lo quiere conocer, y porque dice que todo el mundo trae la canción, ¿no? Yo escuché una crítica sobre eso, ¿verdad? En un artículo que decía, pues que Maynes y que a lo mejor MC eran muy buenos para generar ese tipo de bandas sonoras y todo. Pero te voy a decir una cosa, realmente en cuestión de branding, te lo voy a empezar a resumir en branding, creo que les ha funcionado. ¿Por qué? Porque por lo menos llamas la atención, jalas la atención del votante y de la sociedad en general, ¿no? Acuérdate cómo llegó el ingeniero Enrique Alfaro con este personaje, Wixárika, según es un niño Wixárika, Ajá, y que realmente fue un top mind en todo a nivel nacional, fue un hitazo, ¿no? Sí, claro. Entonces, realmente, acuérdate, las bases de la segmentación geográfica, ¿no? Pues en un candidato nacional, pues toda la república es más complejo, ¿no? Sí, pero aún así, en el caso, repito, de Maynes, sí creo que fue más específico. Creo que en la parte moderna con Claudia, a nivel nacional, pues creo que también va un sector de un nivel socioeconómico muy específico, con demográficos de edades muy específicas, inclusive en la cuestión psicográfica y conductual por los estilos de vida, ¿no? Entonces creo que sí está muy marcado, y el de Xóchitl, pues también creo que tiene un segmento muy específico al que va, ¿no? Yo creo que de base es muy complicado en una campaña nacional, inclusive estatal, inclusive municipal, la segmentación, pero creo que sí tienen que tener un perfil muy claro hacia dónde van, y obviamente les interesa llegar a todas las audiencias, a todo el mercado electoral, pero yo creo que sí define cada candidato, tanto aquí en lo local, lo vemos con Lemus, lo vemos con Laura Aro y obviamente con Claudia Delgadillo, que realmente van unos segmentos principales, y de ahí pues se emana con otras áreas de oportunidad. Oiga, maestro Alejandro, y yo creo que el principal enemigo es el abstencionismo, ¿no? Porque ese le va ganando casi siempre le gana un alto porcentaje del padrón, pues la gente no va a votar, pues. Entonces la mayoría, ¿no? Creo que la última vez fue un 60% del electorado que asistió a casillas, si mal no recuerdo, pero o sea, sigue siendo bajo. Incluso en Estados Unidos se ha hablado de que también es muy bajo, ha sido muy bajo la participación ciudadana en elecciones, y creo que en ese caso, por ejemplo, Maynes
le está pegando a los más apáticos en las elecciones, que son los jóvenes, pues, ¿no? Claro. Sí, ese mercado, ¿no? Desde Sí, los sí. millennials hasta abajo, Ujú. creo que es un reto, ¿no? El abstencionismo. ¿Eso qué te quiere decir desde mi punto de vista? Pues que hay un desgaste, ¿no? En la figura política, en el tema político, ¿no? Yo recientemente di un par de conferencias aquí en UNIVA sobre el tema de marketing político. Órale, qué Y interesante. les hacía las preguntas a los chicos porque unos eran para los de las carreras de mercadotecnia en la mañana y los de impulso en la tarde-noche, Sí, sí. que traen otro perfil y también son otro tipo de perfiles de estudiante, ¿no? Unos que ya están un poco ya más en el campo de acción, los otros están mezclando otras actividades con el estudio, pero en ambos casos, ahora sí como dato de sondeo, era un aula magna que creo que le quedan como 100 personas, Sí, sí. y de 100 solamente un alumno le interesa la política, a uno, Sí, claro. y del otro grupo que estaba muy similar a 3. O sea, ese es el nivel que yo Sí, considero, claro. no, y a veces no tanto de apatía, sino falta de interés, ¿no? Yo creo que las expresiones políticas tienen que modernizarse, la comunicación y sus estructuras deben de modernizarse, porque obviamente las nuevas generaciones, las tecnologías de la información, los medios digitales, ahora la inteligencia artificial y la realidad aumentada, yo creo que vienen a revolucionar esto, y lo vemos en los formatos desde mi punto de vista, tanto los nacionales como los locales a veces son formatos muy acartonados tú eres experto en comunicación y producción audiovisual, pero digo, a veces Bueno, hasta de quisiera, hace dos ¿no? modas, ¿no? O sea, yo creo que también los órganos electorales ahí juegan un papel muy importante, Sí, claro. de tener otro tipo de dinamismo, creo yo, ¿no? Sí, deberían ver Black Mirror, ¿no? Hay un capitulito precisamente sobre contiendas electorales, ¿no? Exactamente. Campañas electorales por ahí, muy interesante. Sí, yo considero, maestro, que también tiene que ver un poco como el desencanto y lo que usted decía al principio de esta pregunta, desilusión, y además, dada la vorágine y el bombardeo informático o de información, hoy por ejemplo los políticos han perdido muchísima credibilidad, es decir, o sea, la calidad moral de muchos está en entredicho. No, yo siempre he dicho, pues todos dicen todo, pero nunca se comprueba ese todo, ¿no? Claro. Siempre nos ha faltado como esta contundencia, ¿cómo decirlo? En el juicio, pues, de tener fundamento para decir fulano es esto y tener la contundencia. Aunque se digan, a mí me hace muy interesante ahora en los debates cómo se sacan hasta documentos y demandas y Claro. no, ya demandé a fulano y ya metí una denuncia y es interesante, pero sí también pienso que a los jóvenes eso les parece muy poco atractivo, pues, ¿no? Claro. Y el problema que yo veo, no sé si lo comparta, maestro, es que pues al final del día ellos deberían ser los más interesados por aquellos que van a decidir, y además no solamente quedarse ahí, ser conscientes de que el voto es un mínimo, digamos, recurso, es el mínimo recurso que tiene un ciudadano de participación real y efectiva, porque después de eso queda un estado de abandono político en la mayoría de los casos, y su participación, su voz y todo lo que tenga no tiene ninguna relevancia, pues. Entonces habría que buscar, o sea, primero involucrarme y después crear vías más directas de democracia, ¿no? Claro. En el que yo establezca, o como ciudadano o como ciudadanos establezcamos esta posibilidad incluso de condenar y ejecutar medidas drásticas a la hora de un fraude o un caso de corrupción. Digo, ahí están los Duartes, ahí están muchísimos casos, los Moreira, etcétera, etcétera, y dices, y no pasa nada, o sea, seguimos viendo este tipo de políticos. Entonces creo que también esta parte de la calidad moral y estos vicios que se siguen repitiendo y reproduciendo en la política, pues a los jóvenes se enteran por un reel, se enteran por alguna publicación en Instagram, y eso creo que también ha venido al traste con la participación política. No sé usted si lo vea también de esta manera, o en general hay otra razón por la que los jóvenes no se sienten atraídos por la política. Mira, iniciaste con una pregunta muy interesante de la diferenciación del marketing comercial con el marketing político, pero en algo que coinciden todos los tipos de marketing, o el marketing en general, y
Podemos hablar de Kotler, Stanton, Keller, cualquier Gary Armstrong, cualquier autor, es generar valor. O sea, hoy en día el marketing es generar un valor. ¿Para quién? Para los clientes, los consumidores, los votantes, los accionistas, los empleados, el mercado, la sociedad, los gobiernos. O sea, realmente es un conjunto de muchas cosas para poder generar valor. Y yo creo que esa es la parte donde está el gran reto de cómo le generas valor a esas nuevas generaciones y a esos segmentos que también, como dices, hay abstencionismo, ¿no? En una publicación que yo ponía el neuromarketing como factor en las campañas electorales, yo citaba algo que realmente basado en una filosofía de Jürgen Klarik, que es un cuate que para mí es muy bueno en la neurociencia, el neuromarketing y las neuroventas. Hay equipos, ¿verdad? El polígrafo, los mapas de calor, el light tracking fijo y móvil, o sea, tantos aparatos que existen técnicos. Y yo citaba ahí algo que a mí me llama la atención siempre que veo un debate es, por ejemplo, que siempre salen y todos dicen que ganaron el debate. Entonces, yo como mercadólogo digo, bueno, eso es basado en evidencia o en percepción, que es más en percepción. Sí, más percepción. Entonces, en evidencia yo ponía la neuromarketing como una neurociencia. ¿Cómo? Que ya sea el INE o el IEPC aquí en Jalisco, no ahorita, en un futuro, no muy lejano espero, que haya un área de invitados de manera estratificada, seleccionada, y que se les pongan los polígrafos, que les pongan todos los equipos para medir las reacciones neuronales y todo, para que realmente al final ese estudio técnico diga, la señora o el señor con su vestimenta causó esas reacciones positivas, sus discursos, sus respuestas, sus errores, todo. Y ahí ya no sería basado en percepción, sería basado en una evidencia científica, sí, claro, técnica, donde realmente diríamos, o que emita ese consejo, que sea parte de los órganos electorales, que diga, bueno, según este estudio, este candidato no que haya ganado la elección, perdón, el debate, sino que tuvo más certeza, impactaron más sus propuestas, sus contestaciones, su vestimenta, menos errores, etcétera, ¿no? Sí, claro. Y yo es algo que yo en esa columna propongo, Miguel. Muy bien, maestro Alejandro, pues hemos llegado a la mitad de esta entrevista. Los dejamos con la cápsula de Arlequín y regresamos con el maestro Alejandro para seguir hablando de marketing político. Hoy corresponde hablar de la trayectoria de Ediciones Arlequín. Este 2024 nuestra casa editorial cumplió 30 años de su fundación, 3 décadas de ejercitar el oficio constante, 30 años de publicar historias como las tuyas, sin particularizar su afán de manera localista al incluir a los mejores escritores vivos de Jalisco, Ricardo Castillo, Raúl Bañuelos y Ricardo Yáñez, además de rescatar publicaciones de autores que han quedado relegados por la historia y las dinámicas literarias, como sendas obras de Refugio Barragán de Toscano, La hija del bandido y Premio del bien, castigo del mal, o las novelas Zapotlán de Guillermo Jiménez y El misterioso de Mariano Meléndez y Muñoz. Los criterios de publicación que brindan cohesión a nuestro catálogo responden al interés por obras auténticas en su manejo del lenguaje, sus historias y la capacidad de los autores para presentar tramas que están fuera de lo común. No publicamos obras aburridas o por compromiso. Recordemos la clara conexión entre el personaje que da nombre a nuestra casa editorial y nuestros criterios de selección. El Arlequín de la comedia del arte, que es una suerte de buscavidas, ingenioso y con un especial sentido del humor. Nuestros ojos también se han posado en las letras de otras latitudes, de culturas periféricas que cumplen con un toque irónico hacia el lector, textos breves, reveladores, con cierta sabiduría contenida, alejados del lugar común y de la gravedad. Por ejemplo, incluimos recientemente el título El último Dios, colección de cuentos escritos por el brasileño Rodrigo Petronio, el poemario Las abuelas ciegas, de la madrileña Nuria Ruiz de Viñaspre,
y las narraciones incluidas en Como las iguanas, de José Manuel Torres Funes, quien actualmente vive en Francia y es originario de Honduras. El camino andado en las publicaciones de literatura eslovena comenzó en el año 2006 con el poemario Protuberancias del escritor Aleš Stiger, al que le siguieron títulos del mismo autor como Carnaval Brutal y El libro de las cosas y los cuerpos. Después vendría Materia Oscura de Moika Kumerdey, Vista al Tycho Brahe de Jani Birk, Ninguna voz de Susana Tratnik. Nuestra labor no para ahí. Estamos atentos a cada cambio que nos permita comercializar ampliamente nuestro catálogo vivo. Actualmente, a través de nuestra página web, nuestros lectores encuentran la versión en formato impreso, ebook, audiolibro y ahora de manera internacional a través de la modalidad llamada 1 a 1 o bajo demanda. Los lectores de cualquier parte del mundo que deseen leer nuestros libros pueden hacerlo con tan solo realizar una transacción sin salir de su domicilio o pagar un cargo extra en el envío desde México. Es importante señalar que en México es complicado mantener un proyecto editorial vivo a razón de las dificultades que representa la distribución física de los libros a lo largo y ancho del país, además de la escasez de librerías fuera del circuito comercial de las cadenas, porque se requiere que tengan un espíritu auténtico de promoción de la literatura fuera de los circuitos comerciales tradicionales. Y por si esto fuera poco, hay que incluir los escasos apoyos económicos reales para empresas pequeñas que deben competir con otras a nivel multinacional en su propio país. Y como queda el hueco, pues habrá que decir que no hay compras gubernamentales a través de ninguna instancia ligada a los libros. Nuestra máxima es la siguiente: defendemos con orgullo y ahínco nuestro título como editorial independiente, que apuesta por sus autores y sus obras, que se preocupa por la formación coherente de un catálogo y que paga regalías sin cobrar a sus autores porque no se trata de un servicio editorial. Este es un valor de nuestra identidad y la defensa de nuestro oficio y trayectoria. Felicidades, Ediciones Arlequín, por estos 30 años. Te invitamos a conocer nuestras publicaciones visitando arlequin.mx. Ya estamos de regreso en Expresión Univa. Estamos platicando con el maestro Alejandro Verduzco Mendoza, maestro en Dirección de Marketing, y estamos hablando sobre el marketing político. Ahora sí que en los tiempos revueltos de la política, en vísperas de la elección, bueno, de las elecciones, porque como ya decía al inicio del maestro, casi vamos a renovar medio país de tema de políticos o de puestos públicos. Maestro, ¿cómo, ahorita que hablaba de todo esta propuesta basada en el neuromarketing y en esta instrumentación científica, cómo se cuida la imagen de un candidato? En el sentido favorable, es decir, cómo se gestionan las crisis de comunicación? Ya pueden ser ataques de oponentes o como en este contexto que recién sucedió la tragedia de ayer, pues en el meeting de Maynes. Híjole, como iniciamos la entrevista comentando esa lamentable tragedia, noticia, bueno, de entrada pues tiene que haber una real sensibilidad de lo que pasó, ¿no? Ahorita que pones ese ejemplo, ¿no? Obviamente pues vimos cómo los equipos de campaña del candidato, él mismo y su partido, pues emiten, ¿verdad?, un comunicado, ¿no?, de sentir, de lamentación, porque realmente pues es algo que viene, híjole, a afectar, creo yo, el ánimo de la elección. Yo así lo resumo, claro, porque no es menor lo que pasó, y se percibe y se comunica así por los medios, pues que fue un accidente, ¿no? Y pues bueno, ese es un gran reto. Vamos a estar muy al pendientes
pues de cómo se va a manejar esa agenda pública aquí. Entonces la comunicación va a ser una parte muy importante. Y yo te voy a decir una cosa, Miguel, no solamente de Maynes, que fue parte, pues fue en su evento de uno de sus sí, claro, sino la reacción de los otros candidatos, ¿no? O sea, porque repito, el ánimo y el calor de la política, el ánimo de cuidar esa imagen, híjole, no puedes tú alejarte, tú como candidato oponente, de lo que le pasó en relación a otro candidato, ¿no? Y aparte por este tipo de hechos. Entonces, yo creo que esos cuartos de guerra ahorita han de estar en todos los partidos, tanto nacional como locales, pues trabajando en los mensajes más adecuados, las acciones más adecuadas, porque te repito, esta situación yo creo que viene a cambiar de cara ya al 2 de junio, unos días, la forma de cómo se viene comunicando, ¿no? Entonces yo creo que sí lo vamos a ver de aquí el miércoles que es el miércoles 29, ajá, cuando ya los partidos pues ya digamos llega la veda electoral, ajá, sí, para claro, que pueda venir esa etapa de reflexión del voto. Y pues bueno, fuera de ese contexto que sucedió ayer, pues yo creo que los media training, ¿no? El media training famoso de cómo ayudarle a un candidato, una candidata, desde su punto de vista de vestimenta, la teoría, la psicología del color, sí, claro, la vestimenta, el peinado, híjole, pues todo, ¿no? O sea, realmente sí, es un todo, porque todo es comunicación, sí, y pues ya no se digan los discursos. Digo, yo en mi trayectoria, pues he observado que hay candidatos o gobernantes que aunque tú le des así como el script de pues de aquí no se salga, ¿no? Pues de repente se les brinca el calor de las cosas, los reporteros tienen ese ADN que se dan para... No, manches, o sea, te sacan de desequilibrio y le dan el contexto, ¿no? Sí, claro. Y digo, Eric Guerrero, un analista financiero, sí, claro, que yo soy ahí uno de sus seguidores, en una conferencia en Cámara de Comercio, decía, apariencia mata realidad. En política muchos le han jugado en la cuestión del branding, de generar valor, generar esos atributos, esa imagen, y de repente los analizas y están huecos, pero le juegan esa percepción de esa apariencia de tener grandes equipos, grandes trayectorias, y pues realmente te llevas cada chasco, ¿no? Sí, claro. Yo ahorita que mencionaba todo esto me acordaba de un expresidente, de Enrique Peña Nieto, de este suceso en la FIL de Guadalajara, ¿no? Cuando le preguntan sobre los 3 libros que hubieran leído y marcado, y luego de pronto como todas sus pifias como candidato y luego después como presidente, leía alguna vez una columna de Manuel Castells donde decía ¿por qué ganó Peña Nieto, no? ¿Y por qué ganó Berlusconi? Entonces decía que tenía que ver más con un proceso mercadológico, o sea, no importa que hables mal o no importa que se burlen de ti, pero que la gente te tenga mentalmente, que digan, este candidato... El top 9, ¿no? Que le llamamos. Ajá, el top 9 ahí, que traigas la marca. Sí. Porque acuérdate, los nombres son marcas, ¿no? Entonces, sí, en marketing se da mucho eso, y en marketing político mucho, de que digan, pues mira, que hablen bien o mal, pero que hablen de ti, ¿no? Obviamente lo que tú buscas son más positivos en la asesoría, claro, que negativos, evidentemente, ¿no? Sí. Pero a final de cuentas, mientras es en la agenda pública, en el tema de la coyuntura, en la de 8, en el diario, o con los líderes de opinión, o los influencers hoy en día, pues realmente pues es algo que ha funcionado, ¿no? Sí, ha funcionado, y vemos, por ejemplo, en esta ruptura, que algunos teóricos llamarían producto de la posmodernidad, ¿no? Esta ruptura entre los bloques, entre las categorías, que ahora se fusionan, se conjuntan, ¿no? Lo culto y lo comercial pueden convivir en un solo lugar, etcétera, ¿no? También esta parte, ¿no? Vemos, por ejemplo, este mundo, esta otra dimensión de los influencers, convivir o jalar, atraer como centros de gravedad a los políticos, ¿no? Y los ves ya platicando con un escorpión dorado, los ves platicando con este tipo de personajes, y ¿por qué? Porque les da posicionamiento, porque les da... Claro. Y luego también hay un aspecto que es interesante, que tiene que ver con el desenfado, y también algo que leí en Canclini, que decía él que hoy el político lo han después de los gobiernos priistas, después de Zedillo, la figura del presidente con Fox vino a volverse de carne y hueso, pues,
de ser casi una deidad en México, se convierte en alguien que presumía comer nopales con frijoles, o que ya andar en el caballo, o estar en un rancho. Y entonces esa visión y esa forma hoy también se ha generado, y creo que le ha venido muy bien a los políticos, ¿no? Está como encarnamiento de la vida cotidiana, o sea, ellos desde la vida cotidiana y no desde estas cúpulas del poder inaccesibles, allá lejanas, como casi metáfora del tupos Uranus de Platón, ¿no? Claro. Sí, entonces, oiga, maestro, y vámonos ya a la última pregunta, que tiene que ver con la ética. Yo cuando formulé esta pregunta me vino a la mente, no sé por qué motivo, la película del abogado del diablo. Y se acuerda la escena donde está Keanu Reeves viendo a su cliente que es acusado de violación. Y cuando la niña está narrando, la mujer está narrando cómo fue el Keanu Reeves ve que el cliente está con sus dedos haciendo una seña, ¿no? Como rememorando, y él se da cuenta que efectivamente está defendiendo a un violador. Y yo decía, en el marketing político existirá un código, o sea, hay un código ético, o como dice por ahí un viejo adagio, en la guerra y en el amor todo se vale. Y casi en la política también, ¿no? Por eso agregaríamos, ¿no? Fíjate que sí, no, es una buena película, como un instrumento de enseñanza de vida, ¿no? Ética en la cuestión profesional, en todas las profesiones, ¿no? Porque sí, en todas. El ingeniero que hace edificios, que sabe que el material está madreado, está bien. El médico, ¿no? Que se le olvidó y se le dejó ahí, o le cortó otra cosa que no era, ¿no? Entonces, híjole, la verdad la ética, mira, realmente, pues todos los que somos profesionistas, pues tomamos una protesta, y yo creo que en todas las universidades, pues obviamente es una convicción, pues de que vayas por el buen camino, ¿no? Pues el caso que pones del abogado de la película, abogado del diablo, pues a mí en ese momento, en esa acción, dije, ahí es lo justo, lo legal, cabrón, o sea, realmente es una escena muy complicada, ¿no? Mira, yo te lo explico así, ¿no? De repente, yo como profesionista tuve una situación cuando trabajaba para una televisora, y pues yo estaba como ejecutivo y asesor de negocios, ¿no? Y de repente, pues uno de mis clientes era una asociación religiosa, ¿no? Entonces yo tengo mis propias convicciones religiosas, y que iban en contra de esa ideología religiosa. Entonces, pues fui y lo comenté con el que era el director de la carrera, gran amigo, Pepe Sánchez, y le comenté, oye, tengo esta situación, te estoy hablando, eso es un chorro de años, ¿no? Y me dice, mira, si no lo haces tú, lo va a hacer otro, o sea, realmente es tu trabajo, ¿no? Entonces me haces recordar esa escena de la película, pues de que el cuate, híjole, ahí fue, la verdad es un reto, ¿no? En ese momento. Sí, claro. Y más, no es perder la sensibilidad. Mira, yo creo que la ética, ¿no? Lo estamos viendo ahorita con esta lamentable situación que pasó del escenario, donde hubo heridos y fallecidos, según las autoridades, y que no puedes, yo creo que éticamente no puedes aprovecharte de esa situación para politizar, para mercadear, no, la verdad que, digo, por lo menos yo en mis principios no, y es algo que por eso llevas una materia de ética y valores, ¿no? Desde la prepa, ¿no? Sí. Entonces, digo, tampoco te la das todo de papista, te soy sincero con no. Porque todo el mundo le rascas y traes sus charalitos, no, hasta todos, más, pero en la cuestión de la mercadotecnia ética, sí, claro. El marketing, es como, por ejemplo, o sea, tú en un tema de servicios, ¿no? Llegas tú, cuando te acuerdas de los bochitos que tenían carburador y que llegaban todos temblando al taller, y llegaba el mecánico y le decía a la señora, ¿qué le pasa? Pues está como cafetera, tiemble, ¿no? Pásale, a ver, y agarraba un desarmador el mecánico, ¿y qué hacía? Pues a ajustar, ¿te acuerdas? Un tornillo para carburar, ¿no? Para ajustar. Los de los platinos. ¿Te acuerdas de los platinos? Exactamente. Y se emparejaba el carro, ¿no? El motor. Y le dice a la señora, pues, ¿cuánto le debo? Pues debe nomás 100 pesos, ¿no? Y pues la señora, 100 pesos por apretar un tornillo.
Y ahí le dice el Señor, y es la filosofía la que te quiero dar para contestar, es que no le cobro por lo que hice, sino por lo que sé. Por lo que sé. Claro. Entonces, en marketing, en esa parte, y en muchas profesiones, pues por eso a veces cobramos, ¿no? ¿Por qué? Pues no nomás por lo que haces, sino también por lo que sabes, ¿no? Aquí yo tengo una filosofía, una frase que yo digo, o sea, las marcas, o sea, como mercadólogo yo le digo, todas las marcas, las que sean de cualquier tipo, hoy en día, Miguel, deben de pensar como creadoras de contenido, las marcas, como creadoras de contenido, integrarse a ese contenido. Sí, claro. Y los mercadólogos, que somos creadores de contenido, pensar como marcas. Es una analogía que la escuchas de primero y como que te confundes. Pero es decir, o sea, si yo estoy en un escritorio haciendo un enlace, como aquí, un programa, un podcast, pues obviamente si yo tengo un patrocinador, yo como marca, pues ya no se usa el típico comercial o anuncio de echarte ahí todo el rollo, ¿no? El eslogan, sino que tienes la presencia de marca. Entonces la marca piensa como creadora de contenido, porque hace frío y está la taza de la marca tomándose el café, entonces está pensando esa marca cómo crear ese contenido. Claro. Pero los creadores de contenido debemos de pensar como marca, cómo comercializar, y las marcas cómo integrarse a un contenido, ¿no? Entonces, que ya estamos ahí hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Pero a final de cuentas, en resumen, yo creo que la ética en las campañas políticas, los que son asesores de mercadotecnia o comunicación, yo creo que sí tienen que tener el cuidado de no afectar una sociedad, a un grupo, personas, por las acciones, porque de repente hay psicólogos que critican o nos critican a los mercadólogos, que los mercadólogos abusamos de la inteligencia de las personas y de los consumidores por la persuasión, por persuadir y cambiar hábitos de consumo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues como digo, es parte de tu chamba, Miguel, ¿no? Y al final también ha habido gente que ha apostado también por generar un marketing, digamos, responsable, ¿no? O sea, de todo hay, pues, o sea, como decías tú hace rato, el yin y el yang, o sea, somos seres de digamos, de oscuridad y de luz, ¿no? Al final, y sí, todo tiene aspectos muy positivos, aspectos muy negativos, ¿no? El propio Anthony Giddens decía en su libro de Un Mundo Desbocado que el alarmar a los ingleses en la época del brote del SIDA, el alarmarlos y generar una campaña muy agresiva sobre el tema del SIDA, les previno y les llevó a ser el país con menos índice de contagiados, ¿no? De Europa en su momento, en los años 80, 90. Y él decía, bueno, pues hay campañas que tienen que ser así, ¿no? Y no lamentar que la mitad de la población tiene un problema, una enfermedad venérea de este tipo, ¿no? Y de esta gravedad. Entonces creo que hay muchos aspectos que se dan a partir de eso, ¿no? Antes el Estado era quien llevaba la mercadotecnia. En país como el nuestro, pues hay que recordar, no hace mucho, bueno, para los que son muy jóvenes pues no les tocó, pero a nosotros que ya estamos más oldies, pues sí nos tocó que el Estado era amo y señor, ¿no? De lo que se decía y lo que no se decía, y la censura era por parte del Estado y se acabó, ¿no? Y ningún chistecito, por más blanco que fuera, podía ser expresado. Ahora ya son otros tiempos. Muy bien, maestro. Y ya ahora sí que para cerrar, maestro, ¿qué nos podría comentar respecto a lo que usted quiera en este contexto de elecciones? ¿Qué le podría decir a los jóvenes? ¿Qué les diría más bien a los que nos escuchan también sobre este momento histórico, pues, porque pues creamos historia, ¿no? Sí, fíjate que tanto por redes sociales, WhatsApp, en las conferencias, en las charlas con los chavos, en las clases mismas dentro de las aulas, en las universidades donde imparto, realmente, pues de repente te hacen como la pregunta incómoda, profe, ¿y usted por quién va a votar? Entonces, sí, te pones ahí como en una balanza complicada. Yo les digo, mira, lo que yo te puedo decir primero, que si Dios me da vida y salud, voy a votar. O sea, sí es mi compromiso. Creo que desde que yo tengo mi mayoría de edad, nunca he faltado a
a una votación, a una elección, ¿no? Sí, bueno. Y más ahora que soy funcionario de casilla, ¿no? También que fui seleccionado, ¿no? Le doy el pésame, maestro. Entonces, gracias, yo lo sé, ¿no? Entonces... He sido yo 2 veces, es terrible. Sí, no, pues digo, ya hace muchos años a mí me tocó participar y pues bueno, ¿no? Seguir colaborando con la comunidad, ¿no? Sí. Pero lo que yo les digo es, primero hay que votar. El consejo que yo les doy, y en mi paso como servidor público, como asesor político, como mercadólogo, como académico, es la política, desde mi punto de vista, Miguel, tiene que tener equilibrios, como todo. Sí. O sea, el presidente, el gobernador, no puede llevarse carro completo. Creo que lo hemos visto en la historia que no es tan sano. No pueden. No, por eso están rebasados. Exactamente, pero cuando tú ves que un color se pintó de verde, luego de azul, luego de guinda, de naranjito, digo, realmente lo que yo les transmito a mis alumnos es eso. O sea, yo voto, yo no sé tú cómo votas, yo voto, me preguntas por quién voy a votar, yo voto por equilibrios políticos, fuera pasiones, fuera candidatos, fuera marcas políticas. Sí, cada quien tenemos nuestro corazoncito hacia dónde va nuestra expresión política o ideología política, pero yo digo que, repito, debe de haber equilibrios en los poderes. Ese es mi resumen. Si la vida no es como queremos, menos la política, ¿no? Sí, o sea, también digo, al final, o sea, yo creo, como bien dice usted, y da mucha pena de pronto encontrarse con personas que tienen la capacidad de transmitir un mensaje objetivo o lo más objetivo que se pueda, y de pronto con estos fanatismos y estas cegueras, diría Saramago, ¿no? Estos ensayos sobre la ceguera que siguen reproduciéndose en temas de política, y que para mí es peligroso, por ejemplo, que estén delante de un grupo o delante de una comunidad religiosa o delante de quien sea. O sea, al final de cuentas tienes que generar este tipo de propuestas e invitar a generar un voto consciente, ¿no? No un voto porque mi abuelo era de tal partido, porque a mi papá le dio de comer tal partido, porque yo, o sea, hay tantas cosas que están totalmente injustificadas. Digo, hay muchas variables, ¿no? Como tú bien comentas, hay quien vota por herencia, hay quien vota por presión social, hay quien vota a lo mejor por cuidar la chamba, hay quien vota porque la novia o el novio se lo pide, la esposa o el esposo, entonces, y a veces hasta los hijos, ¿no? O sea, entonces, digo, realmente yo creo que esa parte que vamos a tener de reflexión jueves, viernes, sábado y pues prácticamente el domingo, pues vendrá a ver esas personas, ahora sí que los que tienen duda, ¿verdad? Ese voto que está ahí cuantificado del que no sabe por quién va a votar, y ese puede ser el peligroso, hay mucho voto oculto, estamos hablando... sí, yo estoy de acuerdo. Hay mucho voto oculto, inclusive... Ahí está la papa, diríamos, ¿no? Exactamente, mira, y en cada elección hay sorpresas, ¿no? Siempre hay sorpresas, hay que ver en Jalisco cuáles van a ser, hay que ver a nivel nacional si hubiese o no sorpresas. Hay señales, hay síntomas que a mí me hacen pensar de cuando ya declaro una candidata de que se quieran robar la elección o algo, es un síntoma, digo, te lo pongo en la mesa. No, usted es el especialista, por eso le invitamos, maestro. Leyendo un poquito entre líneas, ¿no? Como dicen, ¿no? Entonces, de que otros, oye, pues vamos arriba en las encuestas, pero pues no decimos, no lo sé, digo, ahora sí que la interpretación, ¿no? Y es que, digo, a diferencia de otros sistemas electorales como el de Brasil o el de Uruguay, que se van a segundas vueltas, cuando no hay una ganancia del más del 50%, y luego quien entran a la elección son todos los que se abstuvieron, ¿no? Incluso hay países en que, no, digo, si bien no se penaliza, sí tiene un carácter legal como Venezuela, ¿no? El voto, o sea, si tienes una obligación, pues, ciudadano, incluso, o sea, tiene ahí una cierta sanción o tiene algún cierto dejo de punitivo, pues, ¿no? El no ir a votar, pero así, por ejemplo, acá es lo interesante, ¿no? Que pues siempre tenemos un porcentaje muy elevado de no votantes, de abstencionistas, y ahí por ahí puede voltearse, porque son muchos. Entonces, si a alguien les picoteó el asiento de la sala, el sillón, y los saca el domingo a votar, ahí, como bien dice usted, puede haber una sorpresa muy interesante, porque ahí yo pienso se podrá definir una elección. O sea, digo, las encuestas, que no hemos hablado de ellas, las encuestas son un parámetro, ¿no? Sí, claro. Es un parámetro o un termómetro
de cómo va, pero hemos visto encuestas que dices, oye, pues todo el tiempo fue así, ¿por qué cambió? Sí. Entonces hay muchas variables que te pueden cambiar la elección el mismo día, ¿no? Sí, Hablo de localidad, una localidad les puede llover, mucho calor, una inundación. Narcotráfico también. Exactamente, acciones de crimen organizado. Organizado. Híjole, o sea, realmente Es a nivel del día a día en la encuesta tú das una intención de voto, Sí, sí. pero pues a lo mejor hay otras variables como eso que hablamos, de seguridad, de clima ambiental, esas variables macro que realmente no puedes controlar al 100%. Entonces, pues vamos a esperar, Miguel, a ver cómo se viene ese resultado y ya platicaremos si hay otra invitación. Pues de qué pasó, Yo haremos cruces de variables, oye, la percepción era así, cada así, ¿por qué? No, claro que sí, más está invitadísimo, ya que sean las elecciones allí, esperemos agendar otra charla con usted, y no, estaría fabuloso que ahora sí que post-mortem, ¿no? Hablar de cómo pasó, cómo fue la elección, qué sucedió, y pues bueno, maestro, pues le agradecemos muchísimo el haber estado el día de hoy con nosotros aquí en Expresión Univa. Un gustazo conocerlo y la verdad escucharlo también y darnos allí unas buenas rutas de análisis para este fenómeno y bueno, sobre el tema del marketing político que también nos interesaba conocer. Muchas gracias, maestro. Ánimo, Miguel, ya falta menos. Ya falta menos, ya. y también agradecer pues aquí a los colegas, ¿no? A toda la banda ruda que está compuesta por Carolina Palacios, Kevin Cortés. Un saludote al Kevin Cortés, el Iñárritu de la Univa, y a Liz Cruz también saludote, y a Alejandra Reyes, desde luego, que ella pues es aquí la que comanda estas hordas de comunicólogos. Entonces, muchas gracias. Esto fue Expresión Univa. Les recuerdo antes de despedirme que nos pueden encontrar en Ágora Univa, en Facebook y en Instagram. Ahí podrán encontrar mucho contenido. Ahí tenemos productos como Voz Univa, tenemos lectos, entre letras, etcétera. Ahí se podrán empapar de muchísimos aspectos lúdicos, culturales, científicos, etcétera. Ahí hay un caleidoscopio tremendo ya de más de 5 años de estar acumulando contenido de todo tipo y toda índole, así que dense una vueltita y métanse en su celular y chequen ahí lo que tenemos en Ágora Univa. Y pues bueno, muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Esto fue Expresión Univa.